En los últimos años han conseguido fabricar una hoja artificial, o al menos imitar los cloroplastos con pequeñas estructuras artificiales capaces de producir sustancias químicas energéticas a partir de la luz solar. Si esto es un adelanto del futuro, ¿cómo lo utilizaríamos? Algo que las hojas artificiales podrían hacer es generar hidrógeno, el combustible limpio y perfecto. En realidad, es el hidrógeno el que mueve el planeta, incluida la humanidad. Estamos en órbita alrededor de un generador macizo de fusión nuclear. En el interior del Sol se fusionan los átomos de hidrógeno para crear helio. Este proceso libera enormes cantidades de energía. Es la fuente de energía de la vida en la Tierra. El hombre ha tratado de copiar este proceso, pero de momento hemos avanzado muy poco en la construcción de nuestros reactores de fusión nuclear. Aunque una economía con hidrógeno también puede deparar un futuro brillante. Al igual que los actuales combustibles de hidrocarburos, ya quemamos hidrógeno que es altamente inflamable. Es así como propulsamos los viajes al espacio. Los ingenieros han desarrollado motores de coche que también queman hidrógeno. Este coche es un híbrido que quema gasolina normal o, apretando un botón, hidrógeno. El rendimiento de estos motores mejora sin parar. No es de extrañar en un coche que anda con combustible de cohete. Se han resuelto los primeros problemas de los coches que andan con un gas altamente inflamable y que hay que guardar a una presión alta. El reabastecimiento parece algo complicado, pero hoy es casi tan sencillo como echar gasolina. La ventaja de los coches que queman hidrógeno es que por el escape solo sale agua. Pero al final no hemos avanzado mucho desde la Edad de Piedra. Seguimos quemando cosas. El auténtico progreso del hidrógeno es cuando se usa para alimentar una pila de combustible. En estas pilas, el hidrógeno se fusiona con el oxígeno de tal modo que produce un flujo de electricidad que se puede utilizar para propulsar el avanzado motor de este coche. Al igual que en el motor de combustión, el único residuo es agua. Pero mientras el motor de combustión solo tiene un rendimiento del 20%, la pila de combustible de hidrógeno alcanza el 80%. Los científicos ya están desarrollando pilas de combustible lo bastante pequeñas como para sustituir la batería de un ordenador portátil. En teoría no hay motivos para que en el futuro no tengamos centrales eléctricas de hidrógeno que produzcan toda la electricidad, en última instancia, alimentadas por el sol. El gran problema del combustible de hidrógeno es que de momento la mayor parte se consigue descomponiendo combustibles fósiles. Es la parte de hidrógeno de los hidrocarburos. Ello produce tantos gases de efecto invernadero como la misma quema de los hidrocarburos. Pero existe una vasta fuente de hidrógeno que la biomimética, como las hojas artificiales, puede abrir sin causar contaminación alguna. El agua. Solamente con la energía del sol podemos extraer todo el combustible necesario simplemente del agua pura. Y si utilizamos dicho combustible quemándolo o con una pila de combustible, solo producimos más agua. Es el reciclaje perfecto.
Pero mientras esperamos por un nuevo futuro de energía limpia y limitada, podemos aprender otras lecciones de la naturaleza. Por ejemplo, utilizar la energía que ya tenemos con el máximo rendimiento posible. Las termitas son los grandes constructores de la naturaleza. Utilizan barro mezclado con saliva para levantar enormes castillos de arcilla. Dentro de estos fortines, las termitas crían a su prole y en algunos casos cultivan sus cosechas. Estas estructuras no son solo montículos de tierra, son edificios muy sofisticados. Una colonia de termitas gasta tanto oxígeno y produce tanto dióxido de carbono como una vaca, y crea mucho calor. Pero viven encerradas en sus montículos, así que de alguna forma deben ventilar el edificio. Los ingenieros de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido y los biólogos de la Universidad Estatal de Nueva York han formado un equipo para descubrir a qué se dedican las termitas. Han modificado muchos de estos montículos en Namibia para que los científicos puedan controlar lo que hacen las termitas. Grabando la temperatura del interior del nido, han descubierto que permanece constante a lo largo del día. También han descubierto que las termitas controlan los niveles de dióxido de carbono y humedad, además de la temperatura. Parecen vivir en un edificio con el aire acondicionado perfecto. Para averiguar cómo lo hacen, los científicos instalaron ventanas de observación en los montículos para poder grabar a las termitas en períodos largos de tiempo. Descubrieron que si inyectaban dióxido de carbono en el nido, las termitas variaban el patrón de la construcción. Introducían ligeras variantes en los modelos de los túneles del nido. Al parecer, el secreto del increíble aire acondicionado de las termitas radica en los detalles de la construcción de sus nidos. Ello supone que hay que tratar de dibujar un nido completo, hasta los túneles más pequeños, algo que no ha hecho nadie nunca. Para empezar, los muros exteriores del montículo son como hormigón, pero eso no desanima a un ingeniero. Utilizaron una excavadora como herramienta de precisión para cortar un nido a la mitad y estudiar su estructura básica. Fue un trabajo arduo. La torre puede alcanzar los 3 metros de alto, pero el nido también se extiende varios metros por debajo del suelo. Aquí es donde vive la mayoría de las termitas y donde cultivan sus huertos de hongos blancos, lo único que comen. Encima de las habitaciones subterráneas, la mayor parte de la mitad superior del montículo forma una red de túneles vacíos. Tiene una larga chimenea central que asciende por el medio de la torre. Alrededor de ella vemos una red compleja de túneles más pequeños conectados con la chimenea principal. Pero estos túneles también se ramifican y giran para acabar pasando por debajo de la superficie exterior del montículo.
Este modo de diseccionar el montículo era demasiado vasto para observar los detalles más pequeños de las técnicas constructivas de las termitas. Así que los ingenieros cambiaron de idea. Inyectar en el nido una mezcla de yeso que llene todos los túneles y se endurezca. Es una operación delicada. La mezcla ha de tener la consistencia justa para llegar a todos los túneles y que no se seque hasta que haya llenado el nido entero. No es de extrañar que no lo haya intentado nadie antes. El equipo excavó la base del nido y cubrió el montículo con una capa protectora de yeso. Ya podían empezar a echar la mezcla. Tenían que adivinar de alguna manera cuándo estaba lleno el nido. Después había que esperar hasta estar seguros de que el yeso se había endurecido. Solo quedaba descubrir la estructura interna del nido quitando la arcilla con una manguera a presión, con la esperanza de dejar intacto el complejo sistema de túneles dibujado en yeso. Funcionó. Los científicos obtuvieron una intrincada y hermosa escultura esculpida por las termitas que mostraba la complejidad de los montículos de barro. Pero aún no están satisfechos. Esta técnica revela que los túneles largos están unidos, pero ha destruido una capa de túneles más delgados que observaron los científicos utilizando la excavadora. Así que inventaron un modo extraordinario de visualizar el montículo hasta en sus más pequeños detalles. Montaron el escáner plano más grande del mundo sobre un montículo en el que habían inyectado yeso. Se trataba de cortar una fina capa de la cima del nido y fotografiarla. Destacan sobremanera los túneles llenos de yeso blanco.